Bueno, ¿qué tal? Muy buena tarde. Los saluda el licenciado René Castellán, director de la revista Lex Informa. Hoy nos acompaña la maestra Gloria Pérez Santiago, es perito oficial en materia de psicología, victimología y género, adscrita al Poder Judicial del Estado de México. Maestra, bienvenida, ¿cómo está? Muy buena tarde. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy. Pues yo te agradezco mucho que hayas aceptado nuestra invitación, maestra. Muchísimas gracias. Muchas gracias y pues iniciamos entonces. El tema, déjeme dar el tema, es violencia en la crianza y sus implicaciones psicojurídicas. Le cedo el uso de la voz, maestra. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a iniciar entonces con esta parte. Bueno, yo como tal, ya escuchaba, bueno, yo soy perita en psicología ya desde hace algunos años, más de 12 años de experiencia, tanto en el ámbito privado como en el servicio público, en el Poder Judicial. Y bueno, pues esto me ha llevado a orientarme o a especializarme en el ámbito de familia, que un poco contextualizando esta parte de la temática que nos reúne y que les quiero presentar es esta parte de hablar acerca de las violencias en la crianza y sus implicaciones psicojurídicas. Si bien es cierto en el caso de las temáticas de familia, ¿no? y en el caso de el trabajo que se realiza propiamente en los juzgados, pues vamos a encontrar diferentes problemáticas que muchas de ellas tienen una gran importancia en el aspecto psicológico, porque está vinculado a estos aspectos cotidianos en los que nos relacionamos y que tiene que ver, bueno, pues de entrada los casos de divorcio, las separaciones, guarda y custodia, pensión alimenticia, patria potestad, violencia familiar. Y entonces, bueno, pues de todos estos, una gran constante que podemos encontrar y que no me van a dejar mentir, es esta parte de la violencia hacia los niños, es decir, hay un alegato que podría estar ahí presente. Entonces, en ese contexto es que les presento esta temática de las violencias en la crianza y estas implicaciones psicojurídicas, especialmente porque son esta parte que nos ha llevado también a estos dilemas sociales, a estos dilemas en los que también nos podemos encontrar como personas y como profesionales al momento de estar en una conflictiva de juzgado, pues, o en una conflictiva legal. Y aquí es cierto también, y algo que es muy importante, es que cuando hablamos de esta parte de familia, hay muchas cosas que todavía están pendientes respecto a cómo nos relacionamos y cómo nos vinculamos, y una de ellas es estas dinámicas que tenemos respecto al cuidado de los niños. Y seguramente cuando hablamos acerca del cuidado, de la educación, ¿en dónde está? Y ha sido también una pregunta que es constante. ¿Cuándo encontramos elementos de violencia? ¿Cuándo encontramos elementos de maltrato? ¿O estamos hablando de una educación? Más adelante les comentaré un poquito respecto a esta famosa aprobación que se hizo ya por parte del Senado respecto a la ley Antichancla, ¿no? Esta educación que ha estado ahí presente, ¿no? Y que tiene que ver con todos estos puntos. Pero si nos vamos a otras situaciones que, bueno, ha sido parte de mi investigación doctoral, que tiene que ver con la crianza, qué es lo que sucede más allá de estos elementos que podemos encontrar, y que ahí es donde tenemos estos puntos de encuentro, los abogados y los psicólogos, es estas conductas. ¿En qué momento esta educación o este correctivo puede llegar a estar centrado en una situación ya de violencia, en algo que está generando una afectación propiamente al niño? Y esta parte se vuelve muy interesante, especialmente porque si nos vamos a este contexto social y si nos vamos a esta cotidianidad, pues la educación con los niños ha estado regulada por esta parte, y para nosotros, bueno, lo hemos visto incluso hasta en documentales, series, películas, ¿no? Esta parte de la crianza y cómo se tiene que dar, cómo está este correctivo por la figura materna. Pero ¿qué pasa cuando esto llega al juzgado? Cuando hay un alegato donde está este señalamiento, y bueno, pues en un ejemplo muy básico y que seguramente es parte de lo que estaremos
estudiando a partir de esta vivencia histórica que es la pandemia. ¿Cómo estamos criando a los niños? ¿Cómo los cuidamos? ¿Y en qué momento ya podemos llegar a una cuestión de violencia? Es decir, ¿dónde está esta parte cotidiana de la convivencia como tal, de lo que ha implicado el que los niños ahora tengan que estar estudiando en casa, trabajando, el combinar ciertas actividades, el estar bajo una situación que no es propiamente la que llevábamos hasta hace un año prácticamente? Entonces, estos puntos en los cuales hablamos de esta cuestión, de esta violencia y que ha estado ahí presente y que bueno, podemos ver, ¿no?, en las noticias, en lo común, estos casos tan graves de los homicidios a los niños, de los feminicidios, de donde sabemos pues que ha sucedido algo ejercido por parte de los padres, y nos vamos entonces ahora a hablar de estas violencias ocultas en una simple búsqueda rápida en Twitter, ¿no? Si nosotros buscamos propiamente qué pasa con la violencia o los padres que maltratan, rápidamente nos aparecen muchas palabras que están ahí y que están en el cotidiano de lo social. Es decir, padres que maltratan es equivalente a alguien que está enfermo, alguien que está mal, alguien que creció probablemente con un antecedente de maltrato, alguien que psicológicamente agrede, maltrata, etcétera, ¿no? Y entonces estos límites entre esta educación y esta violencia nos llevan también a buscar el resguardar esta parte en los niños. Y algo que está ahí muy presente es que las cifras no nos dejan mentir. O sea, casi 10,000 niñas, niños y adolescentes han ingresado a hospitales con lesiones por violencias, no por accidentes, tan solo en el año pasado. Y de estos, el 71.19 sucede en el hogar. Si estamos hablando, bueno, ya de algunas otras temáticas importantes como es la violencia sexual, la violencia física, la violencia psicológica, esta es ocasionada en este contexto, ¿no? Y muchos de los casos que vemos en juzgado, bueno, está ahí esta parte, está ahí este alegato. Entonces, creo que es importante el regresarnos a esta parte de estas miradas que debemos de tener al momento de abordar estas situaciones cuando nos encontramos con ellas en los juzgados. Es decir, esto está ahí presente, esto está ahí como tal, y entonces, ¿dónde están estos puntos que son importantes de análisis desde el contexto psicológico y desde el contexto legal, y sobre todo para el trabajo que hacemos en el campo de la psicología jurídica? Tiene que ver con el proporcionar al juzgador estos elementos que puedan ayudarle para evitar llegar a esto. Y aún con ello tenemos cifras que son importantes y que no nos dejan mentir respecto a la gravedad de esta problemática. Y esto es importante especialmente porque estas prácticas disciplinarias violentas suceden en 6 de cada 10 niños actualmente. Y entonces, que es importante esta parte de que estos padres, sin importar la residencia, ya sea en la ciudad o en alguna otra, en algún otro lugar, reportan haberles pegado a sus hijas o hijos cuando sintieron enojo o desesperación. Entonces, y esto en cuanto a las cifras, es importante señalar que el nivel de vulnerabilidad de los niños aumenta conforme a su edad. Y hay algunos datos que hablan que el nivel de vulnerabilidad aumenta conforme aumenta la edad en el caso de las niñas, y en los niños es principalmente a edad mucho más temprana. Entonces, estas situaciones nos llevan a nosotros también a considerar estas condiciones en las cuales podemos hablar también de estas violencias cotidianas a los niños en la crianza, y que entonces estas cifras que yo les presento y que están ahí registradas y reportadas es solamente esta punta del iceberg, donde si nosotros buscamos todos estos puntos en los cuales vamos hablando acerca de qué fue lo que llevó, es decir, esto que yo estoy comentando, si efectivamente este papá que agredió, que cometió, tiene una enfermedad mental, tiene una
fue víctima también de maltrato, porque evidentemente esto va a tener un nivel de análisis al momento en que lo enfrentamos en el juzgado. Es decir, si yo manejara esta hipótesis en la cual hay una posible psicopatología o hay una posible enfermedad mental, tiene incluso una consecuencia jurídica totalmente diferente. Entonces, esto es importante ir avanzando en cuanto a estos parámetros para poder detectar todas estas otras cosas que están ahí y que nos llevan a estos casos que están ahí presentes y que tiene que ver con el hecho de que como tal no existen a la fecha definiciones claras, concretas respecto a la violencia a los niños en este contexto de la crianza. Y eso nos habla acerca de esta vulnerabilidad, este concepto de interseccionalidad, que es esto precisamente, esta vulnerabilidad de los niños. Y en un ejemplo muy concreto puede ser, ¿qué pasa cuando alegamos en un caso de pensión alimenticia que no se le están dando correctamente los alimentos, ¿no? Que se está alegando que el niño come, desayuna y cena ciertos alimentos que, bueno, no son los propios o que no se le da de comer o que no está siendo atendido como debe ser, es decir, que no lo llevaron al médico, que no está asistiendo a la escuela, que eso también es cierto. Son algunas situaciones que estas implicaciones al momento de hacer las revisiones son importantes. Un ejemplo que les puedo dar de los tantos que he visto tiene que ver con niños que tienen alguna discapacidad y que no son llevados a la escuela. ¿Por qué? Porque está esta condición y esta cognición en términos psicológicos por parte de los padres que no lo llevan a la escuela porque no quieren que se burlen de ellos, porque es más fácil dejarlo encerrado en la casa o no llevarlo a la escuela o no asumir estas condiciones. Entonces, esta parte de estas violencias cotidianas las van a ser las que más vamos a ver en estos contextos. Otro ejemplo, en los casos de separación y divorcios, donde están estos alegatos respecto a las convivencias con los progenitores, y que seguramente, bueno, pues nos ha tocado escuchar acerca de la famosa alienación parental. Y entonces, bueno, esto de verdad lo podemos enfocar en esta parte de violencia. No hay una definición clara y como tal, y jurídicamente ha generado mucha controversia si hablamos del famoso síndrome de alienación parental, ¿no? ¿Cómo lo acreditamos? ¿Cómo buscamos conectar efectivamente todos estos puntos? Si esto en términos de lo cotidiano es donde está presente, es decir, donde no permito o donde voy generando en el niño ciertas situaciones y que están asociadas a esta parte de la crianza, a estas condiciones en las cuales incluso cuando lo manejo un poco con los padres, tiene que ver con esta parte de esta sociedad paterna, de estos compañeros de crianza y que bueno, pues ahí nos da como para toda otro tipo de charlas hablando de esta parte preventiva y que bueno, finalmente, estas pequeñas violencias que están ahí, que aparecen, tienen que ver con todos estos contextos, la no atención, incluso la forma de vincularse afectivamente, es decir, si se les proporciona o no esta atención. Y eso ha cambiado a raíz de la pandemia, al estar los niños en casa, pues evidentemente tienen que estar atendidos 24 horas. ¿Qué tanto esto, ¿no?, ha traído también una serie de situaciones en las cuales ha sido mucho más probable que exista violencia dentro de las dinámicas familiares, dentro de la parte cotidiana? Y eso también nos lleva a este otro análisis de la violencia familiar. Cuando hablamos también de esta parte de la violencia de los niños, y porque aparte es un tema que me apasiona dentro de todo lo que existe en cuanto a esta parte y en cuanto al área de la victimología, es que si bien es cierto, hemos hablado mucho acerca de la violencia en la familia, hemos hablado mucho respecto a la violencia hacia la mujer, pero finalmente tenemos toda esta punta del iceberg que nos lleva a considerar todos estos pequeños elementos que están ahí presentes
diferentes, desde esta vinculación que existe con los niños y de verdad, jurídicamente podemos encontrar algunas referencias que nos señalan que, bueno, pues existen a nivel internacional más de 80 instrumentos que reconocen los derechos de los niños, que consideran diferentes temáticas como puede ser la migración, la trata de personas, la prostitución infantil, el trabajo infantil, la pornografía, la situación de calle. Sin embargo, ninguna de ellas hace referencia específica a este tipo de violencias que estamos señalando, ¿no? Habla de esta violencia familiar, si bien es cierto, tanto la Ciudad de México como algunos estados consideran, esta alienación parental en la Ciudad de México causó toda una controversia hablar del famoso síndrome de alienación parental y ha causado una controversia que también eso es materia como para toda otra charla, hablando propiamente de estos términos en los que hemos tratado como de combinar y de vincular estos aspectos legales y psicológicos y que sin embargo todavía siguen dejando estas cuestiones, ¿no? Donde quedan esta parte de esta vulnerabilidad que se hace presente con los niños desde este concepto que yo hacía referencia de esta interseccionalidad a nivel institucional, a nivel social, porque si bien es cierto, culturalmente y socialmente nos afecta, nos impacta ver el caso de algún niño que falleció o algún niño que está siendo agredido y reaccionamos, pero del otro lado también cómo lo estamos vinculando a nuestros propios elementos. Y entonces esto es un poco de lo que nos genera algunas controversias al momento de hablar en estos términos, al momento de abordarlo en el campo judicial, ¿no? Como te decía, finalmente no hay definiciones concretas respecto a la violencia a los niños dentro de estos contextos de la crianza. En el 2020 se publicó como tal ya esta propuesta de reforma a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y al Código Civil Federal para prohibir, ¿no?, cualquier tipo de violencia como método disciplinario en contra de los niños, niñas y adolescentes, así como la prohibición de estos castigos corporales como medidas disciplinarias ejercidas por los padres y por los cuidadores. Y algo que es cierto es que en las familias mexicanas los niños son cuidados no solamente por los padres. Vamos a ver una gran relevancia al papel que tienen otras figuras que estén interviniendo ahí, como son los abuelos. Y una de las cuestiones que a nivel de juzgados familiares también hemos visto y está muy presente son los casos de los abuelos que realizan o que llevan a cabo un procedimiento judicial para solicitar la guarda y custodia de sus nietos en alegado a alguna situación de violencia ejercida por los padres y que de alguna manera también están involucrándose como cuidadores. Esta parte es muy importante, especialmente por esto que comento. ¿Qué pasa con estos casos donde los niños son cuidados por los tíos, por los primos, por los hermanos? Entonces, esta dinámica como tal, social y cultural, cambia, involucra familias colectivas, involucra familias que están ahí presentes y que de igual manera, bueno, son diferentes estos papeles que tienen y que entonces al hablar de de prohibir cualquier tipo de violencia como método disciplinario, nos contrapone también con toda una cuestión cultural que ha estado presente ahí y que es esto de algunas cuestiones y algunas frases que han sido clásicas y que decía hace un ratito, bueno, esto de que en algún momento sea hasta cómico, ¿no? Hablar de la chancla y de corretear al niño y de decir ciertas frases que han estado por ahí respecto a la propiedad del hijo. Podemos escuchar entre algunos de los estudios que se han hecho respecto a la violencia hacia los hijos, es esta parte de decir, es mi hijo, es mi propiedad. Incluso cuando hablamos o escuchamos estos argumentos respecto a la propiedad, es mío, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con esta parte del definir a la crianza, a estos estilos de crianza que están presentes.
y que bueno, nos llevan a esta parte respecto a la cultura en México. Perdón. Y que desde luego, bueno, el hecho de poder vincular al comportamiento adulto y al bienestar de los niños desde esta... Tome poquita agua, maestra, poquita agua. Desde esta parte de la violencia hacia los hijos, al momento de hablar de los elementos culturales, también están presentes ahí, en esto que yo les comentaba hace un ratito respecto a el comportamiento tanto de los adultos como de las conductas que están ahí presentes y de cómo se ha criado cotidianamente o dentro de estos elementos que están ahí presentes. Uh-huh. Y desde este contexto podemos hablar acerca de esta parte de esta invisibilidad de los cuerpos, es decir, en estos elementos de necropolítica y de vulnerabilidad propiamente. Les decía hace un ratito, generalmente cuando vemos un caso de un niño que ha sido golpeado, de un niño que falleció, como este caso tan famoso en el Estado de México, que fue el caso de Calcetitas Rojas, de esta niña que aparece muerta, ¿no? Y que genera todo un impacto social, nos habla precisamente de estos puntos. Entonces, el tener esta visibilidad en el momento en que aparece como tal esto y que se hace presente, es parte de estos cuestionamientos que están ahí presentes y que, bueno, nos llevan a considerar regresarnos un poco hacia estos elementos de en qué momento vemos la crianza, en qué momento vemos estas violencias que están ahí ocultas, en qué momento vemos todos estos puntos que se hacen manifiestos respecto a lo que está ahí presente en esta cotidianidad, en este cuidado que tengo respecto al niño, en esta condición y que nos va regresando un poco a esta parte de los conceptos de paternidad y maternidad, cómo vivimos estos elementos y eso cómo me vincula con los niños y cómo aparece en el momento en que estamos hablando de una implicación jurídica o en un caso donde tengo estos elementos para poder determinar, estoy ante una condición de una violencia que ha sido o que es intencional, que ha sido provocada, que tiene toda el deseo, entre comillas, de afectación o todo el dolo, si lo ponemos en el caso de la parte legal, es decir, ¿existe de verdad este dolo de generar una afectación en el niño o estoy ante una condición diferente de estas violencias que están ahí ocultas y que entonces en estos contextos en los cuales están estas implicaciones jurídicas y psicológicas, en estos casos de violencia familiar, donde tengo guarda y custodia, donde existen fenómenos como o aspectos a nivel familiar como la sustracción de menor, donde me lo llevo y no me importa afectarlo, no me importa separarlo del núcleo familiar. Psicológicamente se ha estudiado ahí este nivel de afectación tanto en los niños como en los padres y que tiene que ver con esta padrectomía, cuando yo me llevo al niño a otro país o a otro estado y esta afectación que tiene que ver con lo cotidiano, que tiene que ver con las condiciones de los adultos, con todos estos casos del orden familiar donde se da un alegato y que pareciera a veces en términos sencillos decir, no lo está cuidando bien, no lo está criando bien, no le da de comer, está haciendo tales situaciones. Sin embargo, eso, ¿cómo lo traducimos a este otro contexto de esta situación psicológica y cómo lo hacemos presente al momento de abordarlo para evitar que llegue a todas estas cifras que estoy mencionando y que tienen que ver con estos puntos? Casos en el contexto penal donde también se pudiera alegar esta parte de las lesiones y que nos lleva precisamente a considerar que ante esta realidad, ¿cómo intervenimos los que trabajamos ahí? Especialmente en el caso de los psicólogos, de los que intervenimos en el contexto pericial, ¿cómo de esta violencia o violencias y
especialmente cuáles son todos estos puntos en los cuales yo voy a intervenir, voy a dar auxiliar o voy a legitimar cómo está presente esta violencia. Eso es un aspecto que es importante y que desde luego nos lleva a estos puntos de una metodología basada en evidencia, es decir, tengo que hablar de esta profesionalización y de este análisis ajustado a la realidad. Algo que es importante es no dejarnos llevar por toda esta parte que está ahí presente de este cuestionamiento. Cuando puedo estar frente a un agresor sexual de niños, puede generarme también ciertos elementos que conocemos como transferencia y contratransferencia y que, bueno, desde este nivel social a lo mejor me dan ganas de pegarle o de hacerle algo, o la persona que me dice, bueno, es que tenía que disciplinar al niño y por eso le metí las manos a la olla de agua caliente cuando estaba hirviendo y el niño tiene quemaduras de tercer grado, ¿no? Entonces, esta parte sí, evidentemente me va a generar un impacto, me va a generar una condición, pero es importante estos elementos donde les habla acerca de este análisis ajustado a la realidad, porque evidentemente no es lo mismo esta condición en la cual me dice que, bueno, lo deja amarrado a la mesa para que no se mueva, cuando le quema las manos porque no escuchó. Todo esto que tiene que ver con estos aspectos éticos y de esta profesionalización, de estos conocimientos de contexto, de esta preparación académica, de la preparación emocional en el trabajo con los niños. Yo tengo compañeros psicólogos que efectivamente también me han llegado a mencionar, es que trabajar con niños es muy difícil, ¿no? Trabajar con niños es muy complicado y evidentemente parte de mi trabajo es auxiliarle al juez porque incluso en estos casos donde tienen que acudir a una audiencia, donde tienen que dar una opinión y a veces es sumamente estresante para los niños acudir a un juzgado, el decir y el hecho de toda esta parte emocional que está ahí presente respecto a poder decir si efectivamente su papá le pegó, no le pegó, por qué le pegó, ¿no? ¿Cuáles son todos estos contextos que también están ahí presentes? Requiere esta especialización en el área forense y desde luego algo que algo que he propuesto a partir de este trabajo es el asesoramiento o supervisión de casos, así como lo llevamos nosotros y que seguramente trabajamos a veces con otros profesionales, algo que he mencionado mucho en las diferentes contextos es el hecho de poder trabajarlo de forma multidisciplinaria. Es decir, si yo voy a trabajar contigo un caso respecto a violencia familiar, tengo que plantearte, a ver, bueno, psicológicamente está esto, jurídicamente se puede acreditar esta condición o si efectivamente entra en este contexto de lo que está definido aquí como violencia, si hay una agresión al niño por esta situación, es importante una modificación de custodia, es importante a lo mejor una sugerencia respecto a una convivencia, un tratamiento, una situación donde a lo mejor alguno de los padres tenga que estar sometido a una intervención propiamente por alguna otra especialidad y eso lo vamos conjuntando para poder dar estos puntos de observación y estos puntos de atención correctamente a estos casos donde probablemente en algunos casos que me ha tocado llevar donde el principal alegato es porque el niño acude a una escuela privada donde el principal conflicto de los padres es porque uno quiere que aprenda chino y el otro quiere que aprenda inglés. Entonces, esta parte también incluso de educación en el cuidado y educación en la crianza, esto que tiene que ver también con esta parte que incluso como profesionistas es fabulosa porque te confronta también con esta situación realmente, ¿no? Y hablar del tema de padres es importante porque realmente no hay un padrómetro, o sea, no hay algo que nos diga si sacas 10 puntos es que estás cuidando bien a tus hijos, ¿no? Entonces
esto llevarlo a estos contextos y sobre todo también el poder presentarlo, el poder explicarlo ante un juzgado es una parte importante respecto a estos aspectos de violencia en la familia. Y bueno, creo que esta parte tiene que ver con esta educación. Yo les dejo por aquí algunas referencias que son importantes respecto a lo que estuve comentando, algunas cuestiones que creo que vale la pena y es mucho el trabajo que vamos a tener que realizar respecto a esta educación en cuidado y cómo irla visualizando también para también ser muy puntuales, ¿no? En este análisis de la realidad, en qué momento estamos hablando realmente de la disciplina, de estas nuevas posturas en la educación a los niños, donde se cuestiona esto precisamente que les comentaba, que si va a aprender 10 idiomas o 5 idiomas, o si va a crecer con papá o con mamá o con diferentes modelos. Entonces, esto al momento en que se cuestiona cuando se está en un juzgado, creo que puede generar muchísima controversia y desde luego estamos hablando desde todos estos elementos cotidianos que deben de irse cuestionando y del papel que tenemos en cuanto al trabajo que realizamos de manera conjunta, de manera razonada, fundada y motivada, como lo señala, para poder acreditar, ¿sabes qué? Si hay una alienación, está presentándose de esta manera, ¿sabes qué? Si hay incluso una manipulación que está presente de esto, cuando yo le digo al niño, no te vayas con tu papá porque me voy a quedar solita, o no te vayas con tu mamá porque yo sufro mucho. Todo eso estamos hablando de estos diferentes elementos y que es importante puntualizarlos muy bien ante el juez, porque de esta manera el juez también está percibiendo estos elementos de qué necesita, mandarlos a un centro de convivencia, señalar alguna situación, indicar un tratamiento psicológico, indicar un seguimiento legal, indicar una supervisión. Entonces creo que esa parte es en la que podríamos trabajar. Maestra, me llama mucho la atención, lo que acabas de comentar, que decirle a un hijo, por ejemplo, eres mi hijo, o coloquialmente luego muchas veces, yo te parí, yo te traje en mi vientre, eso afecta a un niño, niño, de una forma que adulto le puede afectar o afecta psicológicamente, inclusive en la escuela, en donde esté. Sí, tiene que ver con esta parte de los vínculos, que es lo que estoy reforzando. Algo que se ha estudiado mucho a nivel cultural es que en el caso de los niños, en comparación con otros países, en el caso de los niños, principalmente en Latinoamérica, se les enseña a ser obedientes, a estar muy apegados a las figuras del papá y de la mamá. O sea, culturalmente la figura de la mamá, ¿no? Es súper importante. Estamos hablando de una cuestión que se ha estudiado y que tiene que ver con las premisas históricos socioculturales, es decir, la figura de la madre como esta figura casi virginal, ¿no? Y la figura del padre como la autoridad que se debe de obedecer, nos ha generado estos roles o estos patrones en los cuales está este respeto por la mamá y también se han consolidado este tipo de situaciones en las cuales yo estoy señalándole al niño, tú eres mío, yo te parí, tú creciste, ¿no? Eres de mí. Entonces, por ejemplo, ese ha sido un argumento que incluso me ha tocado llegar a escuchar en alguna audiencia, ¿no? Donde alguien le decía a la jueza, es que es mi hijo porque yo lo parí, es mío, ¿no? Es que ustedes me deben de entender porque son mujeres, ¿no? Entonces, esta parte también de estas cuestiones culturales y sociales son fundamentales porque además genera toda esta situación y evidentemente tiene que ver con incluso estas vivencias de paternidad y de maternidad, y que ahí está presente, bueno, esta parte de por qué tuve un hijo, ¿no? Y por qué me relacioné, y que bueno, también esto sale mucho en todos los casos a nivel familiar, ¿no? Trabajamos nosotros con un aspecto emocional muy delicado que tiene que ver con relaciones de pareja,
relaciones familiares, ¿no? Este contexto de qué es lo que estamos dando a los hijos. El niño que tiene el Xbox y tiene el último iPhone y tiene acceso a videojuegos y tiene acceso a internet y le compran lo que quieren, la sobreprotección también es maltrato, ¿eh? Y eso curiosamente, de repente puede generar un poco de controversia respecto a este punto. Si yo le doy al niño las mejores escuelas, si yo le doy al niño todo lo que quiere, la televisión, la computadora, el Xbox, los mejores juguetes, todo esto, eso también conforma una situación de generar ciertos vínculos malos entendidos por esta codependencia que puede estar ahí presente. Maestra, hablabas de la chancla. Muchas veces yo he escuchado a muchos psicólogos, psicólogas, hablan de la famosa chancla vengadora. ¿Te recuerdas que antes era te aventaban el chanclazo, ¿no? Ahora, ¿ya el chanclazo genera violencia o qué efecto tiene la chancla? Estamos hablando que existe este cuestionamiento respecto a la chancla y fíjate que aun cuando ya está esta aprobación, falta que se ponga en marcha, ¿no? Porque si nosotros preguntamos a nuestros papás o incluso nosotros, ¿qué tanta validez le damos a que realmente nuestros padres hayan ejercido estos correctivos y que hayan generado todo esto? Yo creo que va a mover muchas situaciones. ¿En qué momento esta chancla vengadora, ¿no?, puede tergiversarse, puede complicarse, ¿no? En el momento en que yo ya genero una afectación mayor al niño. Estamos hablando de un elemento disfuncional en el cual la chancla ya no es solamente la chancla, sino las medidas correctivas hacia el niño o la disciplina, ya está siendo una constante en la vida del niño, en la vida de la familia, donde estos métodos rígidos ya es este concepto que yo tengo, porque mucho de la investigación que estoy realizando en este momento tiene que ver con los agresores, es decir, nos hemos focalizado mucho en los efectos, en los niños, pero ¿qué pasa con estos papás efectivamente? Y entonces esta condición de no asumir propiamente, como en el caso de los agresores sexuales que refieren en su discurso que no han abusado del niño, sino que es una demostración de afecto. En el caso de los padres agresores, una de las situaciones que está ahí presentes es la invisibilidad de esta afectación en el niño. Entonces, en el momento en que esto ya está ahí presente, y te dejo estos ejemplos que me tocó ver donde alguna vez una persona me decía que, bueno, es que el niño solamente come una vez al día, ¿no? Porque no tiene hambre, entonces pues solamente come una vez al día, y entonces se puso a gritar y no me obedece, entonces pues fue solamente una práctica, ponerle una disciplina, un correctivo, el hecho de quemarle la mano, ¿no? O aventarle a algo, pegarle. Entonces, en ese momento creo que ya es cuando vamos a ver estas consecuencias, y va a ser en el momento en que se ponga en marcha ya esta ley, creo que vamos a encontrarnos muchos casos en los extremos, y que es importante tener muy claro esta visualización de la realidad, de cuáles son todos estos contextos, estas historias familiares, estas dinámicas de relación, y desde luego esta cuestión a nivel individual, en el caso de los padres, saber, bueno, qué es lo que está ahí presente y si, cómo se ha vinculado esto en algo que podríamos hablar desde la victimología como esta relación víctima-victimario, es decir, esta correspondencia entre uno y otro y este nivel de afectación. La alienación parental, maestra, como que ignorabas que es un síndrome, platicabas que es un síndrome, alienación parental. Yo lo he estudiado un poco, me he dado la tarea de leerlo. En España, por ejemplo, ha funcionado, si no me equivoco. Aquí en México, ¿por qué no? Creo que mucho tiene que ver con el hecho de que no lo estamos validando, ¿no? Alguna vez me preguntaban en juzgados también si existe o no el famoso síndrome, porque recordarás que hace no mucho tiempo, ¿no?, se hizo la modificación
se establecieron medidas muy severas, ¿no? Respecto a quien ejercía alienación parental, automáticamente le iban a quitar al niño y iba a haber una modificación de custodia totalmente. Y bueno, pues creo que una de las cuestiones que tenemos que ver es estas dicotomías que existen, estos extremos que están ahí presentes, tanto de estas vivencias a nivel de separación de pareja, porque algo que está ahí presente cuando hablamos de la alienación parental es que no hay un adecuado afrontamiento respecto a la separación, y esto lleva a que, bueno, utilicen al niño como un arma, ¿no?, en contra de la otra persona, y que desde luego, bueno, pues empieza una lucha, un conflicto de poder que se hace cada vez más grande y tiene el efecto de bola de nieve. Una de las grandes cosas que creo que ha conflictado mucho es que precisamente nos hace falta este trabajo conjunto entre la psicología y el derecho para asumir. Decía, ¿no?, y está todo este cuestionamiento que no se considera, bueno, pues porque tiene un origen clínico. Hablar de un síndrome es hablar acerca de una enfermedad, ¿no? Entonces, pues esta parte no. Ok, ahora se ha hablado de alienación parental o de prácticas alienadoras. Y cuando les explico esta parte, tiene que ver con estas conductas. Yo no sé exactamente si pudiéramos seguirlo denominando como alienación parental, no sé si en algún momento vaya a cambiar, pero lo que sí es cierto es que estamos viendo ahí conductas que son muy graves, como esta manipulación psicológica, es decirle al niño, es que no vayas, ¿no? O utilizar estas diferentes estrategias, esta tendencia a ser maliciosos, hombres y mujeres, porque aquí algo que también no se ha considerado es el hecho de que puede ejercerse por hombres, por mujeres, por los abuelos, ¿no? Por incluso los papás que no vivan con el niño, y que creo que se ha encasillado mucho a la alienación por solamente el papá con el que vive, y no es cierto, Puedo incluso, me ha tocado atender casos donde tengo una alienación doble, ¿no? Porque entonces el día que se va a la convivencia se da toda esta condición de que esta serie de conductas, de acciones, de pensamientos que están ahí y que sí es parte de lo que yo puedo demostrar psicológicamente, en controversia con aquello que yo pueda denominarle a nivel judicial. Entonces, en algunos casos me ha tocado que pueden incluso cuestionar esta parte como síndrome. Sí, efectivamente, yo no sé, puede ser que efectivamente no existe el síndrome. Sin embargo, lo que sí puedo decirte es que está esta conducta, que el niño dice esto, que el niño tiene palabras que de acuerdo a su nivel de desarrollo y de estimulación no maneja. O sea, si un niño de 5 años llega conmigo al estudio, por mucho que exista a lo mejor una adecuada estimulación, llega y me dice, bueno, es que mi papá vino con su amante, ¿no? Y entonces esta palabra, ¿no?, de cómo la introyectó, cómo la conoció, de dónde la escuchó, quién está ejerciendo estas direccionalidad propiamente, o si ya estoy viendo todos estos conflictos que están ahí presentes y que tiene que ver también con esta parte de los adultos, que creo que es importante el tomarlas en cuenta. Es decir, mi régimen de convivencia estaba marcado que empezara a las 6, ¿no? Y a las 6 tiene que estar en punto porque llegó 6:05, pues ya, de modo, ¿no? Ya se te pasó la hora, llegaste tarde. Entonces, tiene que ver con estas condiciones de cooperación parental, de esto que te decía, como el proponer esta parte que a mí me gusta mucho y que viene muy fuerte para México, que es esta parte de poder educar en crianza, de poder decir, bueno, somos socios parentales, somos compañeros de crianza. Si bien es cierto, a lo mejor como pareja no podemos estar juntos, o sí podemos, ¿no? Como compañeros de crianza tenemos un proyecto conjunto, tenemos esto, y que entonces esto me remonta a todos estos aspectos que bien se pueden trabajar en términos judiciales. Viene por ahí también muy fuerte la parte de la coordinación en parentalidad, la coordinación de parentalidad, que es este modelo que se ha traído de España precisamente para poder salvaguardar muchas de las situaciones que podrían
mejorarse, que podrían ser óptimas para los niños, como esta parte que decía, hay muchos casos que siguen por juicios durante muchos años y que tiene que ver con el cuidado cotidiano, es decir, cómo nos ponemos de acuerdo porque una persona quiere, un papá quiere que el niño estudie chino y el otro quiere que estudie inglés, y entonces, bueno, yo quiero que coma verduras y el otro papá quiere que sea vegano. Entonces, toda esta parte viene también muy fuerte y que creo que contribuiría mucho a asumir todos estos puntos. Vamos a unas preguntas de nuestros seguidores, maestra. Eva Guzmán te pregunta, cuando se invisibilizan las necesidades y vivencias del menor, ¿puede considerarse negligencia? Sí. Sí. Cuando hablamos, incluso la parte del estudio de la negligencia ha quedado muy oculto ahí precisamente por estos puntos en los cuales cada uno de nosotros tenemos una forma de cuidado y de crianza muy particular. Entonces, si bien es cierto, no caemos en esto y se ha justificado esta negligencia precisamente para decir, bueno, yo no sé, yo no tengo los recursos, yo no sé cómo educar o cómo cuidar, o yo no sabía, ¿no?, que si tiene temperatura de 39 tengo que llevarlo al médico, porque bueno, no me imaginé que tuviera una fiebre, ¿no? Entonces, esta línea es muy delgada y eso es lo que lleva precisamente a que se mantengan ocultos este tipo de violencias. El decir, bueno, para mí es más fácil dejarlo en el celular o dejarlo en el internet, ¿no? Ahora que estamos en estas dinámicas de convivencia diferente, bueno, pues a lo mejor estas condiciones en las cuales yo pudiera dejar este cuidado ahí, también está catalogada esta parte y si nos vamos a la parte legal, bueno, la negligencia no tiene una tipificación clara, no está presente, y eso es parte de lo que también tendríamos que traer en un momento determinado, más allá de esta ley de la chancla, ¿no? Y cómo vamos a entender todo esto. Isaías García pregunta, entonces, si el padre corrige al niño mediante el cinturón, ¿es ya violencia? Bueno, y ahí tendremos que preguntar, bueno, ¿qué tanto? Esta cuestión ha sido algo cotidiano, ¿qué tanto efectivamente, bueno, como tal, ¿no? El decir si está ya cayendo en violencia, pues diríamos que sí está siendo violento, y para que se pueda acreditar, porque vemos a esta parte, ¿no?, que tanto lo vemos en los contextos judiciales. Un día, ¿no?, le dio un cinturón a saber, bueno, entender cuáles son todas estas situaciones que están ahí presentes a nivel de dinámica familiar, y si esto es una constante, cómo se puede acreditar y sobre todo para ir minimizando. Es un aspecto bien complicado porque de verdad, ¿no? Y reitero esto que les decía, no hay un padrómetro, no hay algo, ¿no? Si yo les pregunto a cada uno vamos a dar diferentes elementos de cuándo ejercer o cómo ejercer la disciplina, incluso con estos modelos que ha habido respecto a la crianza sin violencia o a los derechos de los niños, que ahora ya es muy retomado, ¿no? Y entonces, ¿cómo ejercemos también esta violencia? Entonces, debemos de buscar estos puntos medios. Me surge a mí la idea de preguntarte. La disciplina no genera violencia. Estás disciplinando y genera violencia. Bueno, ahí tendríamos que cuestionarnos entonces, ¿es violencia estar educados? No tenía que ver también con esta otra parte, porque si bien es cierto, hablamos de la educación y cómo entendemos nosotros la educación, reitero, ha sido tan importante el darle una visión diferente a todo esto, porque realmente entramos en un tema bien controvertido, de verdad, ¿no? Socialmente nos genera mucho, porque si yo te pregunto, les pregunto de manera directa, ¿no? ¿Alguna vez hemos corregido a alguien de manera violenta? Pues habrá quien diga, bueno, pues es que incluso verlo feo puede ser violento, y sí, pero vamos,
esto cómo genera esta vinculación y qué es lo que estamos entendiendo nosotros por educación, ¿no? Si yo quiero que, y te decía, en países latinoamericanos, para mí un niño que sea educado tiene que ser un niño que obedezca, que esté tranquilito, pero los niños no son así, ¿no? Entonces, esta dinámica de relación padres e hijos, ¿no? Habrá quien te diga, educación es que el niño sepa 3 idiomas, ¿no? Y que sepa utilizar correctamente los cubiertos, ¿no? Habrá quien te diga, educación es que haga exactamente lo que yo le digo, o educación es que efectivamente yo le enseñé a que puede llevarse las cosas que quiera, aunque no sean suyas, eso también es educación. Y entonces está ahí también toda esta controversia que nos invita y nos deja para pensar mucho respecto a todo esto y sobre todo cómo lo hemos llevado al contexto jurídico, al contexto judicial respecto a cómo se puede hacer presente esto, ¿no? Y sí genera mucha controversia respecto a estos puntos, cómo educamos, cómo criamos, creo que sería más bien el punto adecuado, cómo vamos a criar, qué es lo que esperamos de nuestros hijos y cómo vamos conjuntando esto en la medida en que tenemos un niño con un sano desarrollo psicoemocional, que es uno de los conceptos que sí vamos a tener como en conjunto, ¿no? Donde vamos a hacer o vamos a ver estos elementos de la crianza, de la salud mental que está ahí presente y desde luego de esta salud mental familiar que pudiera hacerse visible. Tenemos muchos programas, creo que ahí podemos también pensar en esta otra parte de educar en el cuidado, de educar en los vínculos afectivos, de educar en la parte afectiva respecto a esto y que la disciplina también es necesaria, ¿eh? O sea, finalmente el hecho de poder asumir y llevar a cabo ¿no? Si viviéramos en una parte donde dejáramos una educación a la libre, bueno, cada uno de nosotros podríamos hacer lo que quisiéramos y no estaría esta parte de las normas sociales. Entonces, creo que ahí también ha sido muy controvertido todo esto y cómo lo vamos conjuntando con donde empieza todo, ¿no? Que es la familia. Gloria, yo como abogado siempre me baso mucho en las metodologías que usa el perito, ¿no? Que utiliza el perito. También me he dado cuenta que hay metodologías que ya son muy, pues ya son muy antiguas, la verdad. Yo te quiero preguntar, en las metodologías se están actualizando constantemente porque esto ha modificado. Ahora hablamos, por ejemplo, la ley antichancla, cada día vamos avanzando con leyes diferentes. ¿Cómo se están actualizando? Mira, una de las cuestiones tiene que ver con la investigación. Creo que en México, en el campo de la psicología judicial, la psicología aplicada a los juzgados, pues es relativamente nueva, entre 20, 30 años, que se ha retomado mucho más. Y si hablamos por la parte de las instituciones, pues realmente tenemos muy poquitos recursos, entonces es necesario irnos profesionalizando de una forma independiente con este tipo de cursos, de charlas, diplomados, maestrías, que vamos generando poco a poco y que eso nos va dando a nosotros las herramientas. Si hablamos propiamente de instrumentos como tal, podemos tener un sinfín de pruebas, es poco también el trabajo que se ha hecho aquí en México respecto al trabajo con niños y con las características propiamente de los niños. Es importante, cuando yo hablaba de esta metodología basada en evidencia, yo tengo que presentarte a ti, tú vas a darle esta validez a mi dictamen en el momento en que te diga, bueno, yo considero una serie de herramientas, como fueron estas pruebas, ¿no? Que están ahí, que bueno, me sirven a mí para ver este contexto, cuando además vi la dinámica familiar así, porque además trabajé con los padres de esta manera, porque además revisé estos fundamentos teóricos, porque además revisé todos estos elementos que constan o que están en autos, ¿no?
¿no? Y que son también importantes por todo lo que está ahí, que es otra realidad, ¿no? Que a veces también nos genera también el hecho de cierta defensividad o en algunos compañeros el hecho de poder conocer qué es lo que se está diciendo legalmente, pues porque a veces no conocemos tanto, ¿no? Estos términos legales que aparecen ahí, pero es fundamental, creo que si hablamos de metodologías y que creo que eso nos daría como para otras charlas, sí, ¿no? claro, Tiene claro. que ver con metodologías periciales Claro. y metodología pericial propiamente del contexto familiar. Claro. Hay por ahí algún curso que doy, algún curso que imparto respecto a metodología específicamente en el ámbito familiar, porque no solamente consiste en aplicar pruebas psicológicas por aplicarlas, o sea, yo voy a ver toda una dinámica familiar, voy a hacer un análisis de sistemas, voy a ver la interacción, ¿no? Que esto de repente lo solicitan los jueces como algo importante, es decir, quiero ver la interacción del niño, pero no solamente se trata de que yo le diga al papá y a la mamá que se pongan a jugar y que no, tiene una metodología, tiene un nivel específico de observación profesional, que no es solamente el ponerlo a jugar o ponerlo a interactuar con unos juguetes y esto, que tiene que ver además con estas dinámicas que están ahí presentes, que tiene que ver además con las familias extensas, con las nuevas parejas, que ya por reglamentación de la Suprema Corte establece que es obligatorio, ¿no? La valoración psicológica de los padrastros y madrastras, ¿no? Bajo esta parte de estos cuestionamientos y de estos casos tan graves que hemos visto, ¿no? Donde existe violencia por parte de los padrastros, entonces están ahí presentes. Muchos jueces son también muy abiertos a poder incluso llamar a otros familiares, llámese los abuelos, que son los principales cuidadores, las personas que interactúan con el niño y también dar todo este contexto. Entonces, cuando hablamos de esta metodología, implica, sí, este análisis de las pruebas son herramientas perfectas que utilizamos los psicólogos, pero también el ser muy claros en cuál es esta otra dinámica, cuáles son los fundamentos científicos, cuáles son todos estos análisis. Hay por ahí un modelo que se ha estableció en Colombia, que se inició su estudio en Colombia, que tiene que ver con los modelos de evaluación del análisis vincular, ¿no? De cómo se vinculan las familias, la relación padre-hijo. No es solamente que llegue al juzgado y le diga, ay, mi amor, mi vida, ¿no? Y le hables dulce y bonito y el niño te dice otra cosa, ¿no? Respecto al cuidado, o que no había visto al papá o a la mamá en quién sabe cuánto tiempo, o que, ¿no? Entonces, esta parte de ir comprobando todo eso tiene que ver con esa metodología muy precisa de la dinámica familiar y que creo que ahí vamos a ir trabajando muchos de los investigadores respecto a hacer propiamente metodologías ajustadas a la realidad en México, a las familias mexicanas. Lucy Martínez te comenta, y cuando la madre es histérica y ejerce alineación parental con los hijos, esto les afecta en edad adulta. ¿Y qué otra solución puede haber para que la familia pueda ver a los niños, abuelos, tíos, primos, porque también necesitan de su entorno? Y claro, bueno, propiamente ahí hablar de una mamá histérica, no sé no creo que podría ser a lo mejor el término tal cual. Podemos hablar de diferentes situaciones emocionales que están ahí cuando se está ejerciendo la alienación o una manipulación. Ya ni siquiera llegamos a esta parte. Cuando existe una fractura donde no permito, porque no he solucionado el conflicto de pareja con el otro, no he asumido la separación y entonces limito y se da un divorcio, pero a nivel de familia, ¿no? Ya no tiene abuelos, no tiene tíos, pueden haber pues todas estas instancias a nivel judicial que tiene que ver con el solicitar el régimen de convivencia, pues bien tienen la posibilidad de poder requerirlo y que en algún momento bueno se puede llevar a cabo. Creo que por la salud mental del niño es necesario el trabajar en esta parte de educación emocional respecto a cómo solucionar esto. Creo que en términos de estas dinámicas y de verdad, en términos de relaciones de pareja en el ámbito de los juzgados familiares, podemos encontrar un sinfín de situaciones, bueno, que nos daría para una charla como de 20 horas a los claro. casos,
los casos más conflictivos donde efectivamente, bueno, pues siguen teniendo, ¿no? Una vinculación porque sigue estando presente ahí. Hay casos donde me tocó ver que llevan ya 15 años en juicio, ¿no? Y terminaron el de divorcio, iniciaron el de pensión, después se fueron al régimen de visitas, después fue algún otro incidente aquí, otro incidente allá, o sea, de verdad, casos muy graves donde incluso se han llevado al niño a otros estados e incluso a otros países, y donde cortan toda esta relación con los abuelos, con la familia, incluso el intentar borrar los lazos familiares, los apellidos, ¿no? Porque legalmente algunos han incluso solicitado esta parte, ¿no? De quitarle este apellido para ponerle ahora otro, el de la nueva pareja o otra familia. Tiene que ver también con una cuestión violenta, con este derecho a la identidad que tiene el niño, y que desde luego, bueno, pues lo único que va a generar va a ser mucho más afectación. Algo que es importante también es que en el caso de los padres, ¿no? Que pasan por este proceso, ¿no? Y que van a estar en un estado emocional afectado, pues, sobre todo por esta separación, por esta ruptura del vínculo, es la necesidad de seguir un tratamiento psicoterapéutico, ¿no? Un tratamiento psicológico, y en el cual asuman también esta realidad en la cual en algún momento los niños son muy inteligentes, de verdad, y se percatan de todo esto, saben y asumen todo esto. Desafortunadamente dependen de los adultos, y desafortunadamente este es un problema, o va a seguir siendo un problema de adultos, ¿no? Porque finalmente son los que están en este conflicto, y que bueno, pues esto nos lleva a problemáticas mucho más graves. Hay por ahí algún material, un libro que se llama Mente Secuestrada, que seguramente has escuchado, que narra precisamente el caso de un niño que pasa por este proceso de alienación, que en el momento en que él asume que pues, toda la afectación que se generó por parte de un progenitor, bueno, él llega al suicidio, ¿no? Entonces, esto también es importante porque estamos hablando de esta salud mental tanto en los adultos como en los niños. Araceli Castro te pregunta, ¿la omisión de cuidados es negligencia o violencia familiar? ¿Y en qué artículo se fundamenta? Es negligencia, podremos encuadrarla en la parte de la omisión de cuidados y de la negligencia, y desafortunadamente en el caso de violencia familiar queda ahí mencionado o no, en el Código Civil puede estar señalada. Es importante buscar los artículos como tal, de acuerdo al estado en el que se encuentre y de acuerdo al lugar, para poder establecer que es un acto de violencia familiar, y de acuerdo a esto se puede visualizar o analizar cuáles son las afectaciones. El grado de negligencia ya implica una afectación grave, sí puede incluir o puede llegar a solicitarse medidas importantes, bueno, donde se le retire la custodia y donde tenga una consecuencia tanto para la persona que ejerce como de protección para el niño. Gisela Cortés te pregunta, ¿y si la violencia viene por parte de los hijos, de la pareja del padre y después de la misma pareja, legalmente qué se puede hacer? No lo entendí. Entiendo que es, bueno, lo que llega a suceder en algunas cuestiones familiares, y por eso les decía que es importante esta parte, es que de repente se tiene esta fantasía de los míos, los tuyos, los nuestros, ¿no? Los nuestros, los adoptados, los adaptados, ¿no? Los que llegaron ahí, y entonces, bueno, yo tengo 3 hijos, mi nueva pareja tiene 3 hijos, ya son 6, y aparte tuvimos un hijo. Entonces entiendo que podría referirse a esta violencia que ejercen estos otros niños hacia estos. Sí se puede acreditar una cuestión por ahí de violencia, principalmente del progenitor. Hay algunos jueces que lo que han hecho también es darle credibilidad a esta parte, sobre todo si los niños que están siendo afectados señalan alguna situación
pues de acoso, e incluso en algún caso que me tocó atender alguna agresión sexual por parte de estos otros niños, ¿no? De estos en ese caso eran ya adolescentes, el poder iniciar incluso todo el procedimiento legal y pues todo lo que puede implicar, pero decía, a veces se tiene como esta serie de fantasías que están ahí presentes y volvemos a estos elementos culturales, ¿no? Donde hemos crecido bajo la romantización de muchas situaciones como el vivieron felices para siempre, pero también sobre figuras emblemáticas, ¿no? El padrastro, la madrastra, ¿no? La figura de la madrastra que está ahí presente y que también es importante el tomar en cuenta, y desde luego pues esta otra convivencia que sí podemos estar todos juntos, pero para un niño es bien difícil. Los niños son a veces hasta más celosos que los adultos, de verdad, o sea, los niños, esta dinámica donde probablemente no veo mucho tiempo a mi papá o a mi mamá y llega con una nueva pareja, llega con hijos, requiere de todo un proceso de adaptación, no es tan fácil como decir, bueno, sabes que ya son tus hermanos, ¿no? Esto que se llega a realizar en algún momento, o ya es tu nueva mamá o tu nuevo papá, entonces creo que por ahí tendría que ir su pregunta. Nayeli Duarte te pregunta, ¿qué tan común es que ustedes detecten las falsas denuncias de violencia familiar, las cuales fueron realizadas con la única intención de ejercer la padrectomía? Sí se puede detectar. Evidentemente, pues no solamente la visión que yo tengo. Algo que mencionaba hace un ratito es lo que tiene que ver con las metodologías y con el trabajo multidisciplinario, donde trabajamos también con otras disciplinas como es trabajo social, como es lo que consta en autos. Entonces, si yo doy un alegato, que esto es también una realidad que está presente ahorita 2021 y que estamos regresando a actividades judiciales, ¿no? Donde muchos papás están, bueno, papás y mamás, no se lo dejo ver porque, bueno, está la posibilidad de riesgo, porque el último día me dijo que estaba enfermo y entonces, o lo regañó al niño y entonces le pegó, le dio una cachetada y entonces lleva un año sin verlo. Entonces, está esta condición que debe de explorarse y que en el caso de los niños es importante hacer esta metodología adecuada de entrevista. Hay entrevistas especializadas para el trabajo con niños donde vamos identificando este tipo de situaciones, porque de verdad es que es bien común el que asumimos esta condición de propiedad del niño. Es que el niño me dijo que le pegó, pero el niño tiene otra vivencia, el niño tiene una percepción particular y de acuerdo al nivel de desarrollo y edad, nosotros podemos percatarnos de estos puntos que están ahí presentes y que desde luego también nos llevan a pensar, a ver, bueno, cuál es la relación y que nos regresa a estos puntos de verdad, donde hay por ahí alguna otra conflictiva desde lo económico, desde la responsabilidad paterna. A veces se cuestiona mucho, es que el papá que no vive con el niño, bueno, pues evidentemente no asume la responsabilidad del cuidado cotidiano, pero ¿en qué momento yo he permitido que asuma este cuidado cotidiano, que de verdad asuma esta responsabilidad y que no sea el papá de McDonald's o que no sea el papá de fines de semana y de fiesta, ¿no? Entonces, tiene que ver también con todos estos puntos y sí, me ha tocado identificarlos, casos de incluso de niños muy pequeñitos, por ahí algún caso que me tocó atender donde el niño tenía 3 meses de edad, ¿no? Donde todavía estaba en periodo básico, se lo lleva el papá a esconderlo y evidentemente pues se alegaba por ahí que no le había dado de comer a tiempo y entonces el niño había vomitado y entonces eso era un acto de violencia hacia el bebé y por eso se lo llevó y lo tuvo escondido un año, ¿no? Entonces estas situaciones pues graves, ¿no? Donde está este alegato y no pueden ser identificados desde la afectación en el padre como también la percepción que tiene el otro papá, todos estos elementos, en este caso que comento, pues realmente con el niño no hay todavía esta posibilidad de poder llevar a cabo una entrevista, una evaluación, pero estoy analizando la dinámica familiar y identifico estos puntos. Tienes muchos comentarios. Sergio Leroy te dice, ¿podemos argumentar que es disciplina o maltrato como forma de medida de corrección por parte de los padres
o cualquier persona que tenga a su cargo al menor, hijo, sobrino, etcétera? Entiendo que sería si pudiera alegarse violencia por parte de alguno de todos estos familiares, sí, algo que vamos a ver ahí es también esta cuestión en la que al hablar de los cuidadores, también tiene por ahí alguna responsabilidad por la familia extensa. Recordemos que en México tenemos mucho esta cultura colectivista donde vivimos muchos familiares, entonces si no se queda a cargo de la tía, de algún otro familiar y que también pudiera alegarse alguna situación de violencia en este contexto. Y muchos comentarios. Gloria Graciela te dice: yo pertenezco a una generación criada por la chancla y creo que no estamos tan mal, aunque tampoco lo justifico. Pues la chancla es la chancla. Y tienes muchos saludos, ahí tienes muchos comentarios. Jorge Federico Guillermo dice: envía saludos desde la Ciudad de México. Isabel envía saludos desde Tlaxcala. Miriam Cosio, saludos a la maestra Gloria. Graciela envía saludos desde Oaxaca. Luxi Martínez desde Guanajuato. Gina Aguilar, Chiapas. Y Reina Reyes de Zapopan, Jalisco. ¿Algo más que quieras agregar, maestra? Pues bueno, creo que trabajar con niños en esta parte del contexto familiar, bueno, te decía, yo me he especializado en esto, estoy haciendo el doctorado precisamente, y mi investigación va precisamente con el trabajo con los agresores, ¿no? Como una forma de prevención respecto a todos estos aspectos. Creo que el trabajo está ahí conjunto y que es importante vincularlo al trabajo que se hace de forma legal. De verdad que siempre comento esta parte. Si yo no trabajo de la mano contigo en un caso que vamos a atender, si no trabajamos en la línea, si no lo comentamos, si no discutimos a ver cuáles son estas hipótesis bajo metodologías claras, bajo estos aspectos culturales, sociales y reales que están ahí presentes de las familias, trabajar con comunidades, trabajar en ciertos lugares, que bueno, ahí todavía nos faltó esta otra cuestión que te comentaba hace un ratito, los casos donde probablemente hay alguna discapacidad o la intervención de los abuelos o las diferentes dinámicas de violencia familiar, porque no solamente hablamos de violencia hacia las mujeres, también hablamos de la violencia a los adultos mayores, estamos hablando de la violencia entre parejas del mismo sexo, que también es toda otra temática. Estamos hablando ahora de estas crianzas bajo estos nuevos parámetros y que es fundamental el profesionalizarnos y el ser claros respecto a todos estos elementos que están ahí presentes y que desde luego, bueno, pues esto nos invita a buscar este tipo de espacios para comentarlos, este tipo de espacios para poder seguir nutriéndonos en ambas disciplinas y que desde luego, bueno, la verdad es que a mí me parece excelente este tipo de pláticas porque además permite el que podamos tener estos diálogos que a veces nos faltan en esta parte cotidiana también, ¿no? El poder tener estos espacios para poder conjuntarnos, ¿no? Y para poder saber cuáles son todas estas dudas que están ahí. Oye, realmente esto, ¿cómo veo yo estos fenómenos y cómo los trabajamos? Pues en esta realidad que además nos viene fuerte. Creo que uno de los campos que más va a exigir el trabajo con los abogados y con los psicólogos es el campo en el área familiar, por todas estas dinámicas que te comento y muchas más que de las que se llevan muchos casos penales en estos otros contextos que también trabajamos. Entonces, pues sin más, pues yo te agradezco muchísimo la invitación, de verdad, un gusto platicarles además de este tema que es tan importante. No, te vamos a seguir invitando, Gloria, porque este tema es súper amplio, súper amplio. Vamos a seguir hablando de este mismo tema si tú gustas. Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues quiero agradecer a la maestra Gloria López Santiago, es perito oficial en materia de psicología, victimología y género, adscrita al Poder Judicial del Estado de México. Maestra, pues te mando un gran abrazo. Seguimos hablando de este tema, te voy a estar invitando constantemente. Muchísimas gracias. Claro que sí, muchísimas gracias y un saludo a todos. Hasta la próxima.